Bueno, por respeto a los puntuales, vamos a, vamos a ir comenzando y el resto de los asistentes irán conectando mientras vamos avanzando. Primero que nada, darles la bienvenida y darles las gracias por, por, por acompañarnos una vez más en este ciclo que tenemos de charlas para hablar de lo que más nos gusta, que es el tema inversiones. En esta ocasión tenemos el gusto de contar con una invitada de lujo, principalmente para el tema que vamos a estar hablando, que es el caso de Paula Gándara. Ella está a cargo de las estrategias de inversión en la gestora de fondos de AdCap, con quien nosotros trabajamos a diario en conjunto. Y la idea hoy es charlar un poquito con ella sobre el mercado, que sabemos que están todos muy interesados en entender qué está pasando y qué puede pasar hacia adelante, y también teniendo en consideración que se está complicando un poquito sacarle rentabilidad a las carteras con las bajas de tasa y con un dólar que permanece quieto, algo que muchas veces es raro para nosotros, para los argentinos y para nuestras costumbres. Así que, Paula, si estás ahí, primero que nada, bienvenida y gracias por acompañarnos. Hola, ¿cómo estás, Fer? ¿Sabes que no puedo iniciar el video por alguna razón? A ver, dame un segundo a ver si te pongo como coanfitrión rápidamente. A ver si ahí te libera la opción. Ahí creo que sí. ¿Cómo Ahí están? estás, Buenas ahí tardes. estás, ahora te vemos. Sí. Bueno, gracias Paula por acompañarnos. Ahí como estaba haciendo una breve intro, la idea es tomarnos unos minutos para que, nada, para que nos cuentes un poco cómo están viendo el mercado desde AdCap, la macro en general, y que podamos charlar un poquito de lo que más nos interesa, charlar de inversiones y algunos accionables, digamos, de algunas cosas para que nos podamos llevar para hacer en nuestras carteras. Como siempre decimos, después cada uno tiene que hacer sus análisis de riesgo y de si se adapta mejor o no a su perfil, pero por lo menos tener una visión de cómo están viendo el mercado, principalmente, como decía en la intro, con esta situación de tasas que van bajando a un ritmo frenético, de tasas de interés en pesos, y por otro lado del dólar tan quieto. Así que si querés te dejo que hagas ahí una introducción de cómo están viendo la macro en general antes que pasemos a hablar de inversiones en sí mismo, ¿no? Bueno, perfecto. Bueno, es exactamente lo que decís vos. Las tasas están bajando a una situación frenética. Em, Acá hay algo que yo quiero puntear siempre, es que el programa económico de Milei es un mix entre gradualismo y shock. Hay medidas que fueron muy gradualistas, que siguen siendo gradualistas, por ejemplo, la continuidad del cepo, eh, algo totalmente ortodoxo y gradualista, algo que venía sucediendo, y hoy medidas de shock. La principal medida de shock que vimos al principio fue la devaluación que vimos el 14 de diciembre. 120 y pico por ciento de devaluación en vistas de dos grandes objetivos, que se comenzara con la mejora en la distorsión de precios relativos, y segundo, que empezara la licuación o la mejora que existiera daría lugar a empezar a hablar de una mejora en términos relativos en vistas de, como él decía al principio, de la mejora en el cepo, el overhang de pesos que había, la razón por la que no se podía salir al cepo, la mejora eh, de los pasivos de Banco Central. Y bueno, empieza esta medida de shock totalmente agresiva, el cual la economía reacciona con una suba de inflación impresionante, que ahora la vemos en forma bastante importante caer. El 6,3% del core que vimos ayer en el índice de abril es muy importante, y el comportamiento de los regulados lo que está mostrando es que hay una inercia
deflacionaria importante a la vez que puede estar trabajando en la recomposición de precios relativos. Porque cuando vos ves bien que aumentó en el gráfico que sacó el INDEC, queda muy claro y queda, cuando vos tenés, ahí no lo puse, pero a mí me pareció realmente interesantísimo, cuando vos ves que si bien tenés en 8.8 el nivel general, el nivel de vivienda, agua, electricidad, gas y otros están 35.6. Ese es el sector de inflación. Esto es fundamental para entender que hay una mejora en la distorsión de precios relativos, que la inflación está bajando, hay una distorsión, la distorsión empieza a mejorar y vos ves que, por ejemplo, alimentos, bebidas están 6% mensual. Eso indicó que el nivel general se pueda posicionar en 8.8. ¿Qué pasa acá? Ahora, yo a esta medida, a esta baja de inflación, hay muchas buenas noticias, que es lo que dije, la inercia, la recompensación de precios relativos, pero por otro lado, tenemos la parte negativa. Yo le puedo llegar a criticar, que es la absorción, esta baja pertenece a la absorción del mercado de una suba impresionante de inflación. Sí. Entonces la absorbió por una medida de shock que fue la devaluación. Entonces, ¿para dónde viene la inflación? Acá es impresionante, es muy importante poder hablar de las tasas efectivas que nosotros esperamos entre inflación, devaluación y tasa para ver cómo nos posicionamos en nuestra clase de activos. Entonces tenemos que entender dónde están las variables macroeconómicas que nos van a determinar el valor relativo entre las clases de activos y para ver cómo podemos sacar los mejores retornos, que como bien decía Fer, son realmente muy bajos para lo que estamos acostumbrados, y explicarles que en algún lado, dada esta situación de necesidad de mejora en la licuación de la hoja de balance del Banco Central, el nivel de deuda y mucho más, las tasas reales negativas que vemos es socia del gobierno. La necesita para licuar, como a la vez necesita el cepo también. Pues es parte de este proceso de transición en medidas entre shock y gradualismo que va tratando de llegar y de ir mejorando, un poco a veces muy genuino y otro poco parcheado. Hay parches acá en esta baja de tasas. ¿Cuán genuina es esta inflación? Y esto nos lleva a esta pregunta. Las tasas, hace 2 meses atrás, cuando empezó a caer la tasa, nosotros teníamos más o menos presente, dijimos 40% a fin de año, hoy están en 40%. Hace 2 meses, entonces hay un shock de expectativas muy importante en el mercado. Entonces, vos decís, en este mix entre shock de expectativas, con medidas que se mezclan entre gradualismo y shock. Es a lo que nos acostumbró el nuevo gobierno desde que empezó en diciembre, ¿no? Entonces, así vemos. Y el cepo es socio de esta situación porque solo es posible tasas efectivas tan bajas mensualmente con tasas reales negativas en un contexto donde exista el cepo. ¿Por qué? Porque el cepo es un gran originador de demanda ficticia, pero muy eficiente, de instrumentos en pesos, que los necesita el mismo gobierno para que nosotros continuemos generando demanda por esta clase de activos, demanda por activos SER, demanda por activos dólar link, demanda por LECAPS. Y para eso necesita el cepo, porque genera la demanda por eso, porque si no, hoy por hoy, no queda claro que si las reservas que están en el Banco Central y la situación que hay en el mercado local alcanza para abrir una dolarización. Hoy por hoy es muy grande la aspiradora que se dio en el mercado local vía Bopreales, que fue se fue llevando a los inversores, importadores y empresas que tenían dividendos retenidos por el cepo del año pasado y eso lo vemos mucho en los flujos de los fondos de Lerlink, ¿no? Que no terminan de recuperar y son empresas importadoras que van a Bopreales o las empresas ahora que fueron a Bopreales que tenían dividendos que estaban invertidos en fondos comunes dólar link. ¿Por qué lo digo? Porque los flujos siguen siendo negativos y rescatados. Eso se tiene que limpiar, es una situación técnica también. Pero ahora, volviendo a las tasas efectivas, yo lo que veo es esto. Hoy estamos viendo desde hace 2 semanas que la tasa, el objetivo puede ser el crawling peg, que es del 2%.
Entonces, primero, para organizarlo, el cepo es socio del gobierno. No lo va a sacar ahora, no puede. El cepo sigue. Ellos mismos están diciendo el cepo se quedó, llegó para quedarse. Muchos economistas diciéndole no te enamores del cepo. Ya sabemos que es tu socio, pero el plan es sacarlo. Vamos a poner diciembre cuando antes ponían junio y no sé si voy a poner 2025 con el tema de las elecciones. Vamos a ir viendo cómo viene la cosecha, ¿no? Porque salir del cepo para tener deuda, estamos pensando que los mercados no están abiertos en términos internacionales. Y la plata que pueda venir de los organismos, del Fondo Monetario y demás, es muy escasa o muy poca. Porque ¿qué le va a pedir el mercado a Milei, tanto que el FMI? ¿Qué le van a pedir? Gobernabilidad, que pase reformas, ¿no? Y que tenga mejor posición en el Congreso. O negocia en el Congreso, está la ley de bases hoy por hoy en el Senado, o negocia en el Congreso o le va mejor en las elecciones en 2025. Entonces, hay muchos a ver qué pasa de acá a las elecciones de 2025. Con eso quedamos. Punto fundamental. Supuesto número 1, se sostiene el peso a diciembre mínimo. Las tasas caen al nivel del crawling peg para seguir licuando y mejorando la hoja de balance del Banco Central. El crawling peg se sostiene en 2%. Entonces, ¿qué es lo que puede salir mal? La inflación. La inflación es lo que va a llegar a un nivel en donde se choca y no la va a poder seguir bajando. Estoy escuchando que está en 4 para mayo, 4 o 5 para mayo, y la de junio, ¿cuánto va a ser? Entonces, yo digo, si vos tenés, ¿qué puede salir mal? Es la inflación. Entonces, ¿qué tenemos que tener? Y cobertura por inflación. La discusión que se hace hoy es, bueno, pero las LECAPs que son tasa fija corta, que siempre existió esta clase de instrumento y siempre fue muy corto, te da. Entonces hay toda una discusión que se dice, yo prefiero estar en tasa fija corta porque tengo el rally por la baja de tasas. Y yo te voy a decir, sí, tenés razón. Pero en realidad eso puede seguir bajando hasta un punto y ya pueden estar en términos efectivos muy, muy caras. Ya puede ser que la tasa efectiva perfore el 2% en algún momento. Con la inflación que va a llegar en 4 y el crawling peg que se quede en 2. Eso es lo que vemos más o menos en el escenario de acá a diciembre para nosotros es ese. Bien, está claro ahí ahí cubrías muy bien en la parte peso y en ese escenario, Paula, si no sale mal, pero sí se encuentra con un piso, digamos, la inflación, vamos a un escenario donde la inflación por ahí se estabilice en una zona del 3,5 mensual, por decir un número, digo, no porque esta sea una estimación certera. En ese escenario, igual prefieren activos que tengan ajuste por inflación por encima de activos de tasa fija. Creo que es importante acá tener un mix entre ambos, porque ¿qué pasa con los activos con inflación? Para mí sí, para mí van a andar mejor, pero son un poco más largos. A mí en eso, lo que nosotros preferimos, por ejemplo, cuando hay cobertura por inflación, pensamos que tenés que posicionarte en activos un poco más largos. Yo acá les traje, acá el Bonser, cuando vos ves que solamente tenés niveles a partir del 2026, 2027, empezás a tener tasas reales positivas. Y cuando tengo que pensar en una LECAP, es una LECAP de corto plazo. Entonces ahí a mí lo que me empieza a gustar mucho son los fondos T+1. Los fondos T+1 son fondos renta fija a corto plazo que tienen un mix entre estos dos. Entonces, por un lado, te vas a beneficiar de la baja de tasas y vas a tener un rally en las LECAPs y a la vez tenés una cobertura SER bastante decente para un inversor conservador. Está claro, está clarísimo. Y en ese escenario, digo, donde te voy siguiendo la línea y por ahí te lo voy mechando con algunas de las cosas que uno va escuchando a diario y que de hecho nosotros hablamos con los clientes a diario. Creo que hoy una de las preocupaciones que más se escucha o una de las frases que más escuchamos decir es la palabra atraso cambiario, ¿no? Es como el tema del momento, el hit del momento.
¿Qué visión tenés ahí sobre el atraso cambiario que se puede o no estar acumulando y si eso puede ser un disparador en algún momento de un ajuste discrecional como los que nos tiene acostumbrados la Argentina? Acá está. El Banco Central lleva comprado 14.000 millones de dólares en lo que va del año. Esto es impresionante lo que está haciendo. ¿Cómo lo hace esto? Bajo un entorno de mucha restricción. ¿Y qué es lo que está haciendo? Acá vuelvo al cepo y al 2% del Colipec. Sí, claramente. Acá lo que está es perdiendo. Yo realmente, ante un cambio en la estructura económica, que es lo que está diciendo el gobierno, no queda claro cuánto es el tipo de cambio real de largo plazo y hay mucha discusión y análisis entre los macroeconomistas acerca de cuál sería. La pura verdad es que ante cualquier situación, con este nivel de tasas de reserva Banco Central tan bajo y un cepo tan restrictivo, el tipo de cambio tiene que ser aquel que le permita seguir comprando reservas. Cuando esto deje de pasar, hay mucha expectativa con la cosecha. Y ahora escuché que la cosecha fina viene bien, 2024, 2025. La cosecha fina ya empieza a empezar más en el verano, el año que viene, dicen que viene muy bien. Vamos a ver. Para mí hay mucha especulación, Fer, acerca de cuánto puede comprar el Banco Central dólares y seguir absorbiendo por este lado. Y va a llegar un momento, para mí, en que este momento de vacas gordas se va a terminar, y ahí es donde va a tener que decir si tiene que dar un salto más o no, o aumentar el crawling para seguir comprando reservas. Eso es lo que yo veo. Hay mucha especulación. Y sí, eventualmente, por ejemplo, ante una salida del cepo, que la vemos para tarde, o una unificación cambiaria, acá esto está en 20%. Si hoy quieren hacer una unificación cambiaria, esto lo tienen que cerrar. No sé si el piso se va al techo o el techo se va al piso. Eso es otra discusión que en este momento nos está dando. Pero para mí, un salto para que sea ordenado y no se le vaya todo inflación, tiene que venir del lado de un plan de estabilización. Y no se habla de eso. Un día hay dolarización, después no. Al otro día hay competencia de monedas. ¿Cuál es el programa monetario que necesita la Argentina para salir del cepo? Cuando respondamos esa pregunta, vamos a salir del cepo. No hay. Es el programa de estabilización que el país necesita. Entonces, el atraso cambiario se está gestando. Hay que solucionarlo, pero va a implicar inflación. Y hoy no puede rescindir inflación. Milei se sostiene con más del 50% de aprobación porque baja la inflación y porque bajan los dólares. Y la gente es esta recesión con ilusión, ¿no? De la que todo el mundo habla, y la gente está bancando la recesión. La recesión es enorme que estamos viviendo. Estaba leyendo que aparentemente en este mes dejará de caer, hay brotes secos, no se ve brotes verdes, pero algunos sectores aparentemente. Pero, a ver, siguen siendo expectativas muy bajas, porque hay mucho recorte también de la obra pública y demás, y la recesión es muy fuerte. El consumo está muy retraído, la actividad económica está muy retraída, la construcción le fue pésimo. Entonces, para mí tenemos que tener en cuenta eso. El salto cambiario tiene que venir del lado de un plan de estabilización del cual hoy nadie habla. Pero ahora yo me pregunto Dólar Link. Dólar Link está, términos, yo diría que para todas las carteras que necesiten diversificación y cobertura, tienen que tener productos Dólar Link. Muchos están yendo activos directos. Hay activos de la link más largos que ya están para mí en valores atractivos, aún suponiendo el 2%. Ahora, ¿vas a tener retorno hoy? No. Hoy el retorno te lo va a dar la LECAP y la SER. Tenés que esperar. Es una posición donde uno la deja y dice, eventualmente si pasa algo estoy cubierto. Y empezamos a ver un poquito más de demanda por esos instrumentos cuando hace un mes no veíamos nada. Sí, ahí te agrego algo para los que nos están escuchando que por ahí no tienen tanta experiencia con estos instrumentos. Acá hay algo muy importante que marcaba recién, que es en esta situación que seguimos teniendo una brecha alrededor del 20% y donde no sabemos si el oficial va a ir a buscar al financiero o el dólar financiero va a ir a buscar al oficial o va a ser un mix de los dos, claramente un instrumento dólar link que
te permite, por así decirlo, atarte al dólar a tipo de cambio oficial, por más que es un instrumento en pesos, pero si soñamos con esa unificación en algún momento que se debería dar, sin duda es mucho más interesante que estar dolarizándote a un dólar financiero que lo estás pagando un 20% por arriba de eso, con lo cual para ese inversor que tiene una visión de mediano o largo plazo, es difícil no tentarse con los productos dólar link, claramente, ¿no? Claro. Bueno, sí, sí, con una visión de largo plazo, claramente hay que tener posición. Y En ahí algún te, momento va a ser el retorno. y ahí te agrego otro tema más que me parece interesante, también un poco por el furor del último tiempo y estos productos que va generando, estas distorsiones también que genera el cepo, el furor que hubo en los inversores en dólares en el último tiempo por las famosas obligaciones negociables en dólares. Digo, la semana pasada veíamos una colocación de Pampa en el orden del 6% anual y vemos muchas de esas colocaciones, como hemos visto de Aluar, de otros emisores y por otro lado, uno mira que un bono del Tesoro de Estados Unidos, considerado el activo más seguro del mundo, te rinde 5,25 aproximadamente anual. ¿Cómo ves esa distorsión y qué tan peligroso puede ser eso llegado el momento de la salida del cepo? Miren, el problema es ese, es el siguiente. Si vos tenés activos, estos son los bonos en dólares, no puse los corporativos, pero todos estos activos son soberanos y viven fuera del cepo, todos. Son los bopreales, los bonares y los globales. Soberanos. Vos ves que rinden entre 16 y 20%. Una ON corporativo perfecto rinde 6%. El encepado que vive en el mundo MEP, 6%. Vos lo vas a comprar afuera, 16%. Si vos sacás el cepo hoy, el 6 se va a 16%. Posiblemente pase. Pues, ¿cuál es el valor justo de ese 6%? El valor justo que es la demanda ficticia, pero muy eficiente, por gente que busca dolarizarse, entonces tenés una demanda en un lugar. O sea, es como, perdón, pero van a cazar en el zoológico, por eso sale 6%. Estos no cazan en el zoológico. Esos no. Eso es fair value relativo con toda la TAM y donde está Argentina con su calificación y su situación en el mundo. Sale 16 Argentina. Si tenés un buen corporativo, capaz 14, 12. Vos fíjate, YPF, ¿no? La diferencia que hay. Entre YPF lo podemos ver, o le sé cuánto está y cuánto sale Pampa, más o menos uno sabe que puede haber un 10% de diferencia entre cepo o no cepo. Bueno, entonces hay que tener mucho cuidado. Nosotros estamos en algunos casos migrando, por ejemplo, bopreales. En vez de una N corporativa, digo, miren, realmente si uno tiene algún tipo de dificultad, dice, bueno, una ON, vos decís, bueno, 6% no es cero porque la plata en dólares la tengo que poner a trabajar y los dólares me tienen que rendir algo. Entonces decís, bueno, una ON corporativa, una N de Pampa, flor de empresa, excelente calidad crediticia, entras y compras. Ahora, hay el riesgo que eventualmente, ante la salida del cepo, quizás se da un plan de estabilización y la hora del Papa no se va de 6 a 14 o 6 a 12, capaz no. Capaz si vos provocás una baja del riesgo país fuerte, vos podés llegar a que el ajuste no sea tan grande. Por eso es tan importante un plan de estabilización antes de salir del cepo, porque tenés que lograr que eso es una distorsión. El mercado aguanta una corrección. Una corrección el mercado lo aguanta, no pasa nada con una corrección. Estamos acostumbradísimos a vivir correcciones en el mercado local, siempre. Recién, hace 2 semanas, vivimos una corrección tremenda a los bonos SER. O sea, puede haber una corrección, pero la corrección tiene que ser contenida. Entonces, por eso para mí es tan importante a la salida del cepo que haya un plan de estabilización con una caída del riesgo país para que no se vayan las ON de 6 a 16. Hay que tener cuidado. Está claro. Ahora, ya que te fuiste al tema de los soberanos en dólares, que es probablemente otro de los activos más seguidos, digamos, por muchos inversores, para algunos los que entraron temprano y les dio tanta alegría. Sí. La semana pasada empezaron a aparecer varios informes de bancos de afuera o de inversores extranjeros que empezaron a ver un poquito agotado el rally argentino de los bonos, ¿no? Los que entraron temprano, obviamente, que entraron allá por los niveles de 30 aproximadamente, y hoy los ven en cerca de 60.
Cuando digo estos números me refiero puntualmente a la L30, por ejemplo, o mismo al GD30, a los bonares y globales más cortos. Eh, ¿Qué visión tenés sobre si ese rally podría estar un poco agotado de corto plazo? Y te agrego y te dejo otra pregunta más. Eh, ¿Hasta cuánto ves que puede bajar el riesgo país como contrapartida, ¿no? del precio de los bonos, si el Congreso no acompaña alguna de estas cosas que estamos discutiendo hoy? No, a ver, vamos a hablar un poco. ¿Qué es lo que yo veo? Yo creo que el rally está agotado, o al menos que no van a seguir ralleando. No le veo mucho más upside. Sí, capaz veo más upside en los bopreales porque se está armando un mercado más cautivo, hay un mercado MEP que están dando, que se está armando la liquidez, son bonos nuevos que tienen mejor cupón. Vea, creo que los bopreales tienen más upside en este caso, y hablando de los ALs o de los GDs, yo creo que el rally está muy priceado en la buena noticia de Milei, la buena noticia que se tomó el mercado, que es la baja de inflación, una discusión y muy pro mercado y una creo que el mercado le gustó mucho un diagnóstico correcto sobre la situación de la economía argentina. Esta cuestión de mejorar la hoja de balance del Banco Central, llegar a el tema del superávit fiscal. Está atacando temas de largo plazo de frente y eso el mercado lo celebra y esa es la razón del rally. Ahora, hablando de la ley de bases, eso está acá. La ley de bases ahora está en el Senado. En términos de PBI, solo queda la reinserción de ganancias, el paquete fiscal aporta el 0,3% del PBI de recaudación. Y el resto se desestima. Yo lo estaba leyendo y decía, los puntos por puntos, con los que opinan cuánto punto por punto de lo que se está hablando en el Senado, qué impacta en términos de recaudación, de producto, y es realmente, las privatizaciones no serían algo que impactara en el superávit fiscal. Y después tenés un montón de cosas como las leyes de el blanqueo y la moratoria, que tampoco queda muy claro cuánto pueden. O sea, el punto fundamental es que es ganancias. Entonces yo creo que el mercado ya lo sabe porque es lo que está... Creo que el mercado lo que quiere celebrar, a pesar de que sea una reforma fiscal media aguada lo que está hoy en el mercado, medio que lo principal donde él podía realmente pensar en un superávit fiscal quizás más genuino, el tema de reformas y todo lo demás, yo creo que está por verse. Lo que sí está mirando es la gobernabilidad. Lo que se juega hoy es la gobernabilidad, no se juega el superávit fiscal. El superávit fiscal es ese 0,3. Y después la gobernabilidad sí, porque yo creo que tanto el mercado, para bajar el riesgo país, le va a pedir gobernabilidad, le va a pedir, bueno, la situación que tiene hoy, el peso que tiene hoy, es vía negociación, no es genuino. Es muy pobre la capacidad que tiene el apoyo de Milei propiamente el de su gente. Por eso es importante cómo le van las elecciones del 2025. Por eso yo digo, yo veo muchos partidos que se van a jugar el año que viene con las elecciones de medio término. Aquí es fundamental que le vaya bien en las elecciones de medio término, que él muestre que él con esto puso más diputados y senadores y esté en una posición mucho mejor en el Congreso de la que está hoy. Entonces yo digo, miren que el partido se juega el año que viene y acá hay que llegar al año que viene bajando la inflación, bajando los dólares, comprando reservas, ¿no? Pasando leyes en el Senado, negociando con los gobernadores. Por eso te digo que me parece que ahora creo que no salió, que estaban buscando dictamen, pero que no salió, posiblemente vuelva a diputados, posiblemente el 25 de mayo no sea el evento tan grande que hubieran esperado que sea. Creo que todo eso le bajaron un poco el precio, ¿no? A toda esa situación, pero no veo un celos por la parte de la ley base, menos el mercado local, porque el cepo manda. Bien, bien, no es un celo, pero tampoco es un No, upside importante para adelante. no. Y, y ahí te agrego algo, acá jugando a hacer un poco de futurismo y poniéndome en otro lugar, digo, ante esa expectativa que uno le carga a las elecciones legislativas de medio término, si vamos hacia atrás, digo, no, uno le trae recuerdos de un Macri que sale muy bien parado de las elecciones de medio término y después es como
a partir de ese momento arranca una debacle, digamos, en ese momento del gobierno y de pérdida de confianza que quizás está más firme en lo que fue la parte previsional y algunas decisiones que tomaron de intervención del Banco Central, pero si lo tomamos de alguna forma, el fortalecimiento o el empuje que le tenían que dar las elecciones en medio término no estuvo, no existió. ¿Cuánto riesgo puede haber también en ese sentido, no? No lo sé, es muy temprano por el momento. Hay muchas cosas. Si vos pensás, estamos en mayo y asumió en diciembre y pasó de todo. Vamos a ver cómo él creo que se desenvuelve políticamente, que tenga el 50% de popularidad que lleva haciendo y qué herramientas va a poner arriba de la mesa con el tema de que puede o no seguir comprando reservas, seguir bajando la inflación, con la baja de tasas, cómo le va yendo y que levante la actividad económica. Que deje de caer los sectores, que levante la actividad económica, recuperación del salario real de los sectores que fueron sujetos a licuación, por decirlo de alguna forma, y que la actividad económica empiece a levantar. Entonces él va a llevar mejora al 2025. Como hoy yo te digo que para mí el objetivo fundamental es que baje la inflación, baje los dólares con reformulación de precios relativos, que está muy bien. O sea, cuando yo vi el IPC del 6.3, la luz, le dije, bueno, en realidad está armado eso, está yendo bien. Ahora, tiene que conseguir, y el año que viene, recuperar precios, salarios reales, que si vos dejás los salarios, baje la inflación, la gente lo empieza a sentir en el bolsillo, que se recupere la actividad económica y que, entonces, bueno, de momento hoy es un gobierno muy fuerte. Bien, Vamos a ver que yo creo que estamos en el día a día y te digo, todas estas situaciones que se van dando, ¿no? está claro. Ahí te, te hago un enganche también en línea con lo que hablábamos de los bonos en dólares, este tremendo rally, y si esto estaba agotado o no, con el tema de equity, acciones. ¿Qué visión están teniendo en ese sentido con el equity? Me Y encanta, me encanta. Yo creo que hay, espero, bueno, también nos ilusionamos con Macri, con el tema de acciones, ¿no? Siempre, cada vez que uno ve un orden, miramos a las acciones con la esperanza de tener un mercado accionario mucho más profundo. Hay muchas preguntas por acciones, hay muchas preguntas. Yo creo que vamos a tener mayor demanda y que va a andar mucho mejor. Hay mucho muy sujeto a lo que estamos viviendo, que es la retracción del sector económico, la actividad económica impacta directamente, estamos mirando los earnings, estamos en temporadas de earnings y demás, pero a mí me parece que va a andar muy bien. Estábamos viendo cómo nosotros, bueno, tenemos un fondo de acciones que bueno, vamos a sacar dentro de poco una pieza para todo el mundo para que lo puedan leer, porque estamos realmente mucho más encima de lo que estábamos antes, porque creemos realmente que puede ser una distinción en el mercado local, ¿no? Que marcado en el sector corporativo argentino, en la recuperación económica, y es en donde hay que estar, para mí, mirando atentamente y donde más posibilidades va a haber. ahí, como si tuvieras que hacer tu ranking de sectores, No, bueno, ahí nosotros nos gusta mucho también, bueno, todo lo que es los bancos que vinieron muchísimo haciendo una performance súper importante, podrían llegar a andar mejor. Estuvimos viendo la semana pasada qué es lo que había pasado con Cepu y había subido mucho los próximos días. Creo que es una empresa que tiene buenas historias para contar. O sea, hay... y ahí ves que Sí. dentro de la ley, ahí contaste un poco lo tributario, hay un capítulo importante o que puede ser importante, que es el tema del RIGI, del régimen de incentivo para grandes inversiones, y hay mucha expectativa puesta ahí en cuanto a lo que pueda pasar en el sector energético. ¿Ustedes están viendo que puede haber ahí shocks de inversión importante que puedan, digamos, dinamizar ese sector? Yo creo que hay que tomarlo con calma. Yo creo que sí, hay que ser cautos. Acordate que también estuvimos esperando la ola de inversiones que nunca llegaron. Para mí hay que ser cautos, pero nosotros creemos que sí. Todo lo que son las energéticas pueden andar muy bien. Nosotros creemos que hay base para pensar que en este nuevo orden económico que se está planteando, en general las acciones, el mercado accionario puede andar muy bien.
y cómo ven, porque uno mira por ahí el mercado de equity que viene con una recuperación, la verdad que bastante evolucionada. De hecho, la mayoría de las acciones ya están en niveles por arriba de aquel fatídico momento de las PASO del 2019. Eh, y dentro de los sectores que uno ve que no se han recuperado, por ahí están los más, lógicamente, están los que están más relacionados a la economía real, como puede ser el caso de Loma Sí. o otras que están relacionadas con sectores. Bueno, vos lo mencionabas, la construcción ha sido uno de los principales heridos de todas las medidas que se han tomado. ¿Creen que ahí hay una oportunidad o es muy temprano? Puede ser una oportunidad en un nivel de entrada. Si yo creo que la construcción cayó todo lo que tenía que construir, acá está, por ejemplo, miren. Les hice un punto de construcción porque para mí es súper importante para armar el caso. Le fue muy mal. Si esto puede llegar a encontrar el piso y no volver, y todo consumos de todo esto son mensuales, pero esto es importante cómo realmente la construcción fue cayendo. A mí me parece que eh, quizás podemos estar en valor de entrada y sobre todo pensando que los bancos han subido tanto, ¿no? En un relative value, los bancos han subido un montón. Entonces, nosotros estamos viendo eh, movimientos de carteras saliendo de bancos y entrando a otro tipo de créditos que han estado más rezagados, que esperamos que tengan una mejor tracción en los próximos meses. Siempre en una historia de más de largo plazo, 6 meses, siempre pensando en un historial de más largo plazo, pensamos en la recuperación, estamos viendo, si bien tenemos un overweight, o sea, mayor posición en bancos, empezamos a desarmar un poco de bancos para sumar un poco de Loma y Sepu, por ejemplo, en la última semana. Dijimos, me parece que también, si vos pensás en la recuperación económica, podés hacer una toma de ganancias, un poco, o algún tipo de toma de ganancias, un poco, para ir sumando otros sectores. Bien, Quizás posiciones más diversificadas, ¿no? Para ver por dónde puede empezar a sentirse la recuperación. bien. Y te hago una más en este paneo general, digamos, que hemos hecho. ¿Cuánto crees que puede influir el mundo y cómo puede influir? Porque creo que claramente, como vos decías, hay un objetivo, o se habla de que hay un objetivo de bajar el riesgo país y de intentar en un futuro poder tener acceso al mercado de deuda. Los vencimientos, como los tiene hoy planteados la Argentina, el esquema de vencimientos de los bonos en dólares está hiper concentrado en 4 o 5 años, con lo cual es casi imposible llevarlo adelante de esa forma y en algún momento Argentina va a tener que armar una curva de vencimientos más lógica. ¿Cuánto crees y cómo crees que puede influir el mundo, teniendo en cuenta que venimos de años difíciles para los mercados emergentes, ¿no? Claro, bueno, dos cosas. Primero voy a disentir. Yo creo que este gobierno lo que tiene que hacer es pagar la deuda. No lo veo a Milei reestructurando la deuda en dólares. Yo creo que para Milei los bonos en dólares son objetivo primero de pago. Aparte, no puede mejorarlo con las condiciones que ya tienen los bonos. ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Cómo te vas a sentar con un inversor de afuera a decirle, te voy a reestructurar un cupón bajo? Es muy difícil esa conversación. No, y de hecho Muy difícil. legalmente con la última ley, digamos, es muy difícil poder hacerlo porque tiene que plantear mejoras para la Argentina que no las va a poder plantear porque mejor que eso no hay para la Argentina, No, ¿no? le tenés que pagar más. Le tengo que poner más cupón, le voy a tener que pagar más. O sea, yo ahí voy a disentir, para mí no es el caso de que veamos una reestructuración, yo creo que usan las reservas para pagar los dólares, no sé, pero hay que ver si puede obtener o no acceso al mercado. Hoy es no, pero si trabaja bien, el mercado le va a pedir un montón de cosas, que quizás si hace delivery pueda acceder al mercado, no lo sé, pero hay que trabajar en eso. Y la caída del riesgo país y cómo creo que Argentina es muy idiosincrático y tiene problemas muy propios. Y el mundo nos puede ayudar, es que si baja la tasa, si hay realmente una recuperación que puede bajar la tasa a Estados Unidos, si realmente ocurre y todo lo demás, en el sentido que lo estamos viendo, podemos ser que Argentina sea un high yielder de nuevamente, entonces el mundo esté tranquilo, más que necesitamos paz geopolítica. Si nosotros tenemos alguna, claro, como pasa siempre, cuando el mundo está tranquilo, la tasa de Estados Unidos bajando, vas a tener un rally en investment grade, después tenés un rally en high yield,
va a ralear Latinoamérica, va a ralear Brasil, por ejemplo, y Argentina va a quedar como un crédito en vías de expansión con una tasa muy alta, y ahí vas a empezar a tener un rally importante, pero veo como que tienen que pasar muchas cosas. Ahora, ¿quién es el comprador marginal de Argentina para que baje el riesgo país? Necesitas compradores marginales en forma contundente. ¿Quién compra Argentina a este punto? O sea que para mí la pregunta está arriba de la mesa. No veo un cambio en las condiciones de los bonos, como te dije, para mí lo va a pagar y hay que ver qué pasa. Para mí el partido está en 2025, que pueda mostrar gobernabilidad, un poco la misma respuesta que te di con la respuesta anterior. Para mí están unidos de la mano. No veo reestructuración y hay que ver cómo puede llegar, si se dan las condiciones para salir al mercado. Perfecto. Pero primero tiene que bajar mucho el riesgo país. Está clarísimo. Entonces, si yo tuviera que hacer un ranking de tus preferidos, me parece que queda claro que estás por ser en la curva pesos, Bopreales en el mundo dólares Exactamente. y, bueno, equity, que me lo dejaste claro, me dijiste me encanta, y algo de dólar link hay que tener, por lo que te entendí. Por si acaso, sí, algo de dólar link hay que tener porque eventualmente hay que ver qué es lo que pasa por ese lado. Ante una eventual corrección del tipo de cambio real y esperemos que sea sí o sí con un plan de estabilización atrás. Está muy Porque la bien. pregunta mañana le evalúa, dice, ay, bueno, va a ser corrección. Y yo me voy a dar vuelta y preguntar, ¿y cuánto es el dólar mañana? ¿Y va a seguir el cepo mañana? Hay un montón de preguntas que para que la devaluación funcione tienen que estar atrás de una devaluación. No es un shock, bueno, moví el dólar y se terminó. Acá hay que hacer muchas preguntas que nos vamos a hacer. Y va a decir, ¿cuánto va a estar el dólar mañana? ¿Hay cepo? ¿No hay cepo? ¿Cómo se mueve? ¿Cómo y mis expectativas? ¿Qué expectativas tenemos? Y si eso llega a ser mayor devaluación, se le va todo a precio. Y no va a servir. Entonces hay mucho que trabajar antes de, para mí, levantar. Un crawling peg chico no pasa nada. Yo digo un salto importante, ¿no? Y que no se le vaya inflación. Está clarísimo. Y de hecho creo que las preguntas que estoy viendo acá que subieron las hemos cubierto en estos minutos, así que ha sido clarísimo. Te agradezco muchísimo, Paula, por habernos acompañado y ayudarnos a entender mejor el mercado y qué hacer con nuestros queridos pesos. No, es tal cual. Así que Eh, muchísimas gracias y seguramente ya te vamos a convocar dentro de no mucho tiempo para volver a hacer un repaso y ver cómo sigue todo en Argentina. Encantada. Y traigo un capítulo de acciones aparte, lo Dale, prometo. me encantó. Muchas gracias a No, todos nuestros gracias a clientes y ustedes. amigos también. Que tengan una buena tarde. Hasta luego.